Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, una visión general del libro de los Hechos en su quinta parte. El testimonio en Judea y Samaria, capítulos 8 al capítulo 12. Por primera vez, la iglesia deja los límites de Jerusalén y se expande a otras localidades. La persecución de la iglesia tuvo el beneficioso efecto de que el evangelio se extendiese a otras personas. La historia se centra en Felipe, que había sido uno de los escogidos para hacer frente al problema de la financiación de las viudas. Felipe salió a la región de Samaria predicando el evangelio y obrando milagros. El resultado de su ministerio fue notable, pues multitudes se convirtieron. Cuando los apóstoles supieron del evangelismo entre los samaritanos, enviaron a Pedro y a Juan para que constatasen qué era lo que estaba sucediendo. Por medio de milagros apostólicos, el Señor mostró que los samaritanos estaban genuinamente salvados y que eran iguales en la iglesia. Esta singular experiencia en Samaria fue necesaria para mantener unido el movimiento y asegurar la unidad de la iglesia. Lucas toma ahora el hilo del capítulo 8, el verso 3, prosiguiendo su narración acerca del líder religioso Saulo. No satisfecho con la persecución local en Jerusalén, Saulo pidió y recibió documentos de extradición contra los cristianos que encontrase en otros lugares. Probablemente había recibido noticias de que había un grupo considerable de cristianos en Damasco. Por ello, emprendió camino a aquella ciudad. Acercándose Saulo y su grupo a Damasco, vio al Cristo glorificado, resucitado. Aunque los otros miembros del grupo sabían que algo sucedía, solo Saulo vio a Jesucristo y oyó sus palabras. Saulo llegó a la fe en aquel a quien había estado persiguiendo. Quedó temporalmente ciego y tuvo que ser conducido a la ciudad de Damasco. Allí fue ayudado por un hombre llamado Ananías, que alentó a Saulo en su recién hallada fe. Luego, Saulo pasó algún tiempo en Arabia y más adelante volvió a Damasco. Saulo, más conocido como Pablo, comenzó a predicar que Jesús de Nazaret es el Mesías. Su predicación provocó gran tribulación entre los judíos incrédulos, los cuales quisieron matarle. El gran perseguidor se había convertido en un enérgico predicador de la fe que había antes tratado de destruir. El Señor le reveló a Pablo, Saulo, que tenía una misión especial para él entre los gentiles. Pablo huyó de Damasco, subió a Jerusalén y luego emprendió viaje a Tarso. Pedro ministró en varias ciudades, pero fue el incidente en Cesarea que es particularmente digno de señalar. Allí, varios gentiles, que no eran prosélitos judíos, vinieron a la fe en Jesucristo. Tras responder al mensaje de Pedro, el Espíritu Santo confirmó la validez de la fe de ellos por medio de señales sobrenaturales de la misma clase que habían tenido lugar entre los judíos en Pentecostés. Esto hizo evidente para los creyentes judíos que Dios había introducido a los gentiles en la iglesia como iguales a los judíos. Esta lección habría de ser vuelta a aprender en varias ocasiones en los años que iban a seguir. Comienza a entrar una nueva fase de evangelismo en la vida de la iglesia
al llegar el Evangelio a la ciudad de Antioquía de Siria. Pablo deviene ahora una parte importante del evangelismo entre los gentiles. La iglesia en Antioquía vino a ser la primera en ser predominantemente gentil en su composición. Es en Antioquía que Pablo y Bernabé ministraron por primera vez de manera amplia, juntos, entre los gentiles. En esta ocasión, otra oleada de persecución azotó a la iglesia de Jerusalén. Esta persecución, conducida por Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, fue aparentemente lanzada para encontrar favor entre los judíos. El primer apóstol en ser martirizado, Jacobo, fue ejecutado y Pedro fue encarcelado. Estos fueron días oscuros para la iglesia, pero Dios seguía obrando poderosamente. El evangelio siguió extendiéndose. En el calendario de Dios había llegado el momento para que el evangelio se extendiese al mundo como nunca lo había hecho antes. Mientras oraban y ayunaban, los creyentes en Antioquía supieron cuál era la voluntad de Dios. Pablo y Bernabé fueron seleccionados para una obra especial, quizá por medio de alguien que tuviese el don de profecía. Este ministerio los iba a llevar a nuevas regiones con el evangelio. La primera parada de los misioneros fue en la isla de Chipre, donde evangelizaron en las dos ciudades de Salamis y Pafos. Luego zarparon hacia las costas de Asia Menor, dirigiéndose tierra adentro a las ciudades de Antioquía, de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. En cada ciudad evangelizaron y fundaron iglesias, pero también experimentaron el odio y la persecución de los judíos. Los dos misioneros volvieron a su base de Antioquía de Siria e informaron de todas las maravillas que Dios había hecho. Mientras enseñaban de nuevo en Antioquía, Pablo y Bernabé se tuvieron que enfrentar con judíos procedentes de Judea. Estos judíos estaban enseñando que para ser salvos, la gente, gentiles incluidos, debían ser circuncidados y guardar la ley de Moisés. Pablo y Bernabé se manifestaron en desacuerdo con ellos y siguieron unos acalorados debates. El problema era de tal magnitud que se decidió acudir a Jerusalén y allá con los apóstoles decidir la cuestión. Este acontecimiento fue muy serio y extremadamente importante en la historia de la iglesia. Este asunto teológico podía partir la iglesia en dos. Si se hubiesen añadido los ritos del judaísmo al nuevo pacto, probablemente habría habido una división. Después de discutir la cuestión y de escuchar los testimonios de Pedro, Pablo y Bernabé, se aceptó que los gentiles no debían guardar la ley para ser salvos. Sin embargo, se exhortó a los cristianos gentiles a respetar los sentimientos y formas de ser de los cristianos judíos y no ofenderlos intencionalmente. Esta es una visión general del libro de los Hechos en su quinta parte.